Una mesera fue despedida por error y salió con lágrimas en los ojos. Pero un millonario, que había presenciado todo en silencio, la siguió hasta la parada de bus. Lo que le dijo allí cambió el rumbo de su historia. María de Oliveira sintió como el mundo se desplomaba bajo sus pies mientras las palabras del gerente resonaban en sus oídos como ecos distorsionados. Lo siento, María, pero después de lo que pasó con la mesa 12, no podemos mantener tu empleo aquí. Sus manos temblaron ligeramente mientras se quitaba el delantal azul marino que había usado con orgullo durante los últimos 8 meses en la Terraza Dorada, uno de los restaurantes más exclusivos de la zona rosa en Ciudad de México. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, pero se negó a derramarlas frente a todos sus compañeros que la observaban con una mezcla de pena y alivio de no estar en su lugar. No había sido su culpa, absolutamente nada de lo ocurrido había sido su responsabilidad. Pero al parecer eso no importaba cuando se trataba de proteger la reputación del establecimiento ante un cliente tan importante como el que acababa de presenciar el altercado. El malentendido había comenzado apenas una hora antes, cuando el chef Carlos había confundido las órdenes de 2 mesas diferentes, enviando el costoso corte de Wagyu con salsa de trufa a la mesa 11 en lugar de a la mesa 12, donde esperaba un hombre elegantemente vestido que había hecho una reservación especial para esa tarde. María había llevado el plato equivocado sin saberlo, y cuando el cliente de la mesa 12 había reclamado cortésmente su pedido, ella había regresado inmediatamente a la cocina para aclarar la situación. Sin embargo, en ese momento crítico, el mesero Rodrigo había decidido intervenir de manera grosera y prepotente, gritándole al cliente que debería tener más paciencia y que la comida llegaría cuando tuviera que llegar. El escándalo había sido mayúsculo, no solo por la actitud irrespetuosa de Rodrigo, sino porque había ocurrido justo cuando otros comensales importantes estaban almorzando en el restaurante, creando una situación sumamente incómoda para todos los presentes. María había intentado disculparse inmediatamente, explicando que había sido un error de la cocina y que ella se haría cargo de solucionarlo de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Rodrigo había desaparecido misteriosamente antes de que el gerente llegara a la mesa, y cuando don Esteban había preguntado qué había pasado exactamente, todos los ojos se habían dirigido hacia ella como si fuera la única responsable del desastre. El cliente de la mesa 12, un hombre de unos 35 años con traje impecable y modales refinados, había intentado explicar que ella no tenía la culpa, que había sido otro mesero quien había causado el problema. Pero don Esteban estaba demasiado nervioso y preocupado por las posibles consecuencias como para escuchar razones. María, recoge tus cosas, había dicho con voz tensa, esto no puede volver a pasar, especialmente con clientes de este nivel. Sus palabras habían sido como puñaladas directas al corazón de la joven, quien había trabajado incansablemente para mantener su empleo y ayudar a su familia con los gastos del mes. Ahora, mientras caminaba lentamente hacia la salida del restaurante con su bolsa colgando del hombro y su corazón latiendo aceleradamente por la injusticia, María no podía evitar pensar en cómo le explicaría esta situación a su madre, quien dependía de su salario para comprar los medicamentos que necesitaba para su diabetes. Los pensamientos se agolpaban en su mente como una tormenta, el alquiler del pequeño departamento que compartían en la colonia Doctores, las cuentas pendientes que se acumulaban sobre la mesa de la cocina, la promesa que le había hecho a su hermana menor de ayudarla con los gastos de la universidad. Todo parecía derrumbarse de una manera tan absurda e injusta que sintió como la rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho, creando una sensación de ahogo que la obligó a acelerar el paso para salir cuanto antes de ese lugar que hasta hace unos minutos había considerado su segundo hogar. El aire fresco de la tarde la golpeó en el rostro cuando finalmente atravesó las puertas de cristal del restaurante, pero en lugar de alivio, sintió una profunda soledad que la envolvió como una manta pesada. La zona rosa bullía de actividad a esa hora, con oficinistas saliendo de sus trabajos, turistas paseando por las calles y el tráfico típico de una tarde cualquiera en la capital mexicana. Pero María se sentía completamente desconectada de todo ese movimiento, como si estuviera caminando dentro de una burbuja invisible que la separaba del resto del mundo. Sus pasos la llevaron automáticamente hacia la avenida Reforma, donde sabía que podría tomar el autobús que la llevaría de regreso a casa. Aunque la idea de llegar con estas noticias la llenaba de una angustia casi insoportable.
Mientras esperaba en la parada, recargada contra el poste de metal que sostenía el letrero con los números de las rutas, María permitió que las lágrimas finalmente rodaran por sus mejillas. No eran lágrimas dramáticas ni ruidosas, sino el tipo de llanto silencioso que nace de la frustración y la impotencia. Cuando uno sabe que ha sido víctima de una injusticia pero no tiene las herramientas para defenderse adecuadamente. Recordó la expresión del cliente de la mesa 12, como había intentado explicar que ella no tenía la culpa, como había mirado con desaprobación cuando don Esteban había tomado la decisión de despedirla. Había algo en sus ojos, una combinación de indignación y comprensión que la había conmovido profundamente, pero también la había hecho sentir aún más vulnerable. Como si su humillación hubiera sido presenciada por alguien cuya opinión, por alguna razón inexplicable, le importaba más de lo que debería importarle la opinión de un desconocido. El sonido de pasos acercándose la sacó de sus pensamientos, y cuando levantó la vista, se encontró con la última persona que esperaba ver en ese momento y lugar. El hombre de la mesa 12 estaba parado frente a ella, con una expresión de preocupación genuina en su rostro y las manos ligeramente extendidas, como si no supiera exactamente cómo abordar la situación. «Disculpe», dijo con una voz suave pero firme, «sé que probablemente soy la última persona que quiere ver ahora mismo, pero no podía irme sin hablar con usted». María se secó rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano, sintiéndose mortificada por ser encontrada en ese estado vulnerable. Pero también curiosa por saber qué podría querer decirle este desconocido elegante que había sido testigo involuntario de su despido. «No tiene que disculparse por nada», respondió María con una voz que intentaba sonar más firme de lo que realmente se sentía. «Usted no hizo nada malo, al contrario, trató de ayudarme cuando habló con el gerente». El hombre asintió lentamente, pero había algo en su expresión que sugería que tenía mucho más que decir al respecto. «Mi nombre es Fernando Ferrari», se presentó finalmente, extendiendo su mano de manera cortés, «y lo que acaba de pasar ahí dentro fue una injusticia absoluta. Usted no merecía ser despedida por algo que claramente no fue su culpa». María estudió su rostro por un momento, notando los detalles que no había podido apreciar completamente durante el caos del restaurante, los ojos de color café oscuro que parecían reflejar una inteligencia aguda. La manera en que su cabello estaba perfectamente arreglado sin verse artificial, la calidad obviamente costosa de su traje que sugería una posición económica muy diferente a la suya. «María de Oliveira», dijo finalmente, estrechando su mano y notando inmediatamente la firmeza de su apretón y la suavidad de su piel, características que hablaban de una vida muy distinta a la suya. Llena de cremas hidratantes caras y trabajos que no requerían estar de pie durante 10 horas seguidas. «Y gracias por decir eso, señor Ferrari, pero la realidad es que ya no tengo trabajo y necesito encontrar otro lo más pronto posible». Fernando frunció el ceño ligeramente, como si la practicidad de su respuesta lo hubiera tomado por sorpresa. Y María se dio cuenta de que probablemente estaba acostumbrado a un mundo donde los problemas se solucionaban de maneras muy diferentes a como ella tenía que enfrentarlos. «¿Puedo preguntarle cuánto tiempo llevaba trabajando ahí?», inquirió con genuina curiosidad, y algo en su tono hizo que María sintiera que realmente quería conocer la respuesta, no solo estaba haciendo conversación educada. 8 meses, respondió María, sintiendo como esas 2 palabras llevaban consigo todo el peso de las madrugadas levantándose para llegar temprano, los pies hinchados después de largos turnos. Las propinas cuidadosamente contadas para complementar su salario básico, y las pequeñas satisfacciones de recibir cumplidos de clientes satisfechos por su servicio atento. «No es mucho tiempo, lo sé, pero era un buen trabajo y realmente necesitaba conservarlo». Fernando asintió con comprensión, y María notó que no había ni un ápice de condescendencia en su expresión, algo que la sorprendió gratamente considerando la diferencia obvia en sus situaciones socioeconómicas. En ese momento, el autobús que María estaba esperando apareció en la distancia, avanzando lentamente entre el tráfico vespertino. Y ella sintió una mezcla contradictoria de alivio por poder escapar de esta conversación incómoda y decepción por tener que terminar este encuentro inesperado con alguien que parecía genuinamente interesado en su bienestar. «Ese es mi autobús», dijo María, señalando hacia el vehículo que se acercaba con su característico color naranja y blanco, «pero gracias por tomarse el tiempo de venir a hablar conmigo, señor Ferrari». «No tenía que hacerlo».
Fernando siguió su mirada hacia el autobús y luego la miró nuevamente con una expresión que ella no pudo descifrar completamente. Podría preguntarle a dónde se dirige, dijo rápidamente, como si hubiera tomado una decisión impulsiva. Me gustaría asegurarme de que llegue bien a casa después de lo que pasó hoy. María sintió una calidez extraña en el pecho ante su preocupación, pero también una ligera aprensión por la impropiedad de la situación. No era normal que un desconocido, especialmente uno que obviamente pertenecía a un círculo social completamente diferente al suyo, mostrara este tipo de interés en su bienestar personal. Vivo en la colonia Doctores, respondió finalmente, decidiendo que no había nada de malo en ser honesta sobre su destino. No está muy lejos. Pero el tráfico a esta hora siempre hace que el viaje tome más tiempo del que debería. El autobús se detuvo frente a la parada con un chirrido de frenos, y María se dirigió hacia la puerta, pero Fernando la siguió de cerca. ¿Le molestaría si la acompaño?, preguntó de manera casi hesitante. Sé que puede sonar extraño, pero siento una responsabilidad personal por lo que le pasó hoy, y me gustaría tener la oportunidad de hablar más con usted sobre la situación. María se detuvo en seco, volteándose para mirarlo con una mezcla de sorpresa y confusión. La idea de que este hombre elegante y obviamente acomodado quisiera subirse a un autobús público solo para continuar una conversación con ella era tan inesperada que por un momento no supo qué responder. Los otros pasajeros comenzaron a subir al autobús y María se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión rápidamente. Había algo en la expresión de Fernando que le sugería que su oferta era completamente genuina, sin segundas intenciones ocultas, pero también era consciente de lo inusual de toda la situación. No tiene que hacer eso, dijo finalmente. Seguramente tiene cosas más importantes que hacer que acompañar a una mesera desempleada en el transporte público. Fernando sonrió por primera vez desde que había llegado a la parada, y María notó cómo esa sonrisa transformaba completamente su rostro, haciéndolo parecer más joven y accesible. Le aseguro que no hay nada más importante que quiera hacer ahora mismo, respondió con una sinceridad que la conmovió profundamente, y además, hace mucho tiempo que no me subo a un autobús. Podría ser una experiencia interesante. María subió al autobús y pagó su boleto, notando cómo Fernando la siguió sin dudarlo, causando algunas miradas curiosas de los otros pasajeros que claramente notaron la incongruencia entre su apariencia elegante y el entorno modesto del transporte público. Encontraron 2 asientos juntos hacia la mitad del vehículo, y mientras el autobús se incorporaba nuevamente al tráfico, María se encontró sentada al lado de este desconocido que había aparecido en el momento más vulnerable de su día como si fuera algún tipo de ángel guardián vestido de traje. El movimiento del autobús los balanceaba ligeramente, y ella era consciente de la proximidad física entre ellos, del aroma sutil de su colonia que contrastaba con los olores típicos del transporte público, de la manera en que sus rodillas casi se tocaban en el espacio reducido de los asientos. «¿Puedo preguntarle en qué trabaja usted, señor Ferrari?», dijo María finalmente, rompiendo el silencio que se había establecido entre ellos mientras el autobús avanzaba lentamente por la avenida Insurgentes. Fernando pareció considerar su respuesta por un momento, como si estuviera decidiendo qué tanto revelar sobre su vida personal. «Tengo algunos negocios», respondió de manera vaga, nada particularmente emocionante, principalmente inversiones y desarrollo de propiedades. María asintió, aunque sospechaba que estaba siendo modesto sobre el alcance de sus actividades empresariales, especialmente considerando la calidad de su ropa y la confianza natural con la que se comportaba. «¿Y usted siempre quiso trabajar en restaurantes?», preguntó a su vez, mostrando un interés genuino en conocer más sobre su vida. María sonrió ligeramente, la primera sonrisa real que había logrado esbozar desde el incidente en el restaurante. «No exactamente», admitió, «estudié administración de empresas en la universidad, pero cuando mi papá murió hace 2 años, tuve que dejar los estudios para ayudar a mantener a mi familia. El trabajo en el restaurante era temporal, mientras conseguía algo mejor relacionado con mi carrera, pero las oportunidades no han aparecido como esperaba». Fernando la escuchó atentamente, y María notó cómo su expresión se volvía más seria conforme ella hablaba, como si estuviera procesando no solo sus palabras sino también las implicaciones más profundas de su historia. «Lamento mucho lo de su padre», dijo con sinceridad. «Debe haber sido muy difícil tomar esa decisión sobre sus estudios».
La comprensión en su voz hizo que María sintiera una conexión inesperada con este desconocido. Como si realmente entendiera el peso de las responsabilidades familiares de una manera que pocas personas en su posición económica podrían entender. El autobús se detuvo en varias paradas y María observó cómo Fernando parecía fascinado por la dinámica cotidiana del transporte público, la manera en que los pasajeros subían y bajaban. Las conversaciones en voz alta por teléfono, el vendedor ambulante que ofreció chicles y dulces. ¿Realmente hace mucho que no se subía a un autobús?, preguntó con curiosidad, y Fernando rió suavemente. Desde que tenía 20 años, probablemente, admitió, cuando terminé la universidad y comencé a trabajar, una de las primeras cosas que hice fue comprar un auto. Supongo que me acostumbré a la comodidad y perdí el contacto con esta parte de la vida de la ciudad. Su honestidad la sorprendió gratamente, y María apreció que no tratara de pretender que su experiencia de vida era similar a la suya. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Fernando después de unos minutos de silencio cómodo, y María asintió, intrigada por lo que podría querer saber. «¿Qué va a hacer ahora?». «Me refiero a trabajo, por supuesto, pero también en general». La pregunta era directa pero no invasiva, y María se dio cuenta de que realmente quería conocer su respuesta. «Buscar otro trabajo lo más pronto posible», respondió pragmáticamente. «Tengo algunos ahorros, pero no muchos, y mi mamá depende de mi salario para sus medicamentos. Probablemente busque en otros restaurantes de la zona, aunque después de lo que pasó hoy, no estoy segura de qué tan buenas referencias podré obtener de La Terraza Dorada». Fernando frunció el ceño nuevamente, y María pudo ver que la injusticia de la situación realmente lo molestaba de una manera personal. «Le puedo hacer una propuesta», dijo Fernando de manera repentina, volteándose en su asiento para mirarla directamente. «Sé que acabamos de conocernos y que esta va a sonar como una idea completamente loca. Pero me gustaría ayudarla». María sintió inmediatamente una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Qué tipo de ayuda?», preguntó cuidadosamente, consciente de que las ofertas de ayuda de desconocidos, especialmente hombres adinerados, no siempre venían sin condiciones ocultas. Fernando pareció darse cuenta de sus reservas, porque levantó las manos ligeramente en un gesto de tranquilidad. «Nada inapropiado, se lo prometo», dijo rápidamente, «pero tengo varios restaurantes y empresas, y siempre estoy buscando personas honestas y trabajadoras. Lo que vi hoy me convenció de que usted es exactamente ese tipo de persona». María lo miró con sorpresa genuina. «¿Usted es dueño de restaurantes?», preguntó, y Fernando asintió. «Entre otras cosas, sí. Tengo 3 establecimientos en la ciudad, y uno de ellos, que está en Polanco, necesita urgentemente una supervisora de servicio al cliente. Es un puesto que requiere exactamente el tipo de experiencia que usted tiene, pero también habilidades administrativas que entiendo que desarrolló durante sus estudios universitarios». La oferta era tan inesperada y generosa que María se sintió momentáneamente abrumada. «Señor Ferrari», dijo lentamente, «apenas me conoce. ¿Cómo puede estar seguro de que soy la persona adecuada para un puesto así?». Fernando sonrió nuevamente, y esta vez su sonrisa tenía un toque de determinación. «Porque vi cómo manejó una situación injusta con dignidad, cómo trató de proteger a su compañero de trabajo incluso cuando eso la perjudicaba, y cómo se preocupa genuinamente por hacer las cosas bien. Esas son cualidades que no se pueden enseñar». El autobús se acercaba a la parada donde María normalmente se bajaba, y ella se dio cuenta de que tenía que procesar esta información rápidamente. «¿Puedo preguntarle por qué está haciendo esto?», dijo finalmente. «No es normal que alguien ofrezca un trabajo a una persona que acaba de conocer, especialmente en estas circunstancias». Fernando consideró su pregunta por un momento, como si él mismo estuviera tratando de entender completamente sus motivaciones. «Honestamente», dijo finalmente, «creo que es una combinación de culpa por lo que pasó hoy, admiración por cómo lo manejó, y una corazonada de que usted podría ser exactamente lo que mi negocio necesita. Sé que suena impulsivo, pero he aprendido a confiar en mis instintos sobre las personas, y mis instintos me dicen que esta podría ser una de esas situaciones donde todos ganamos». María sintió cómo su corazón se aceleraba con una mezcla de esperanza y nerviosismo. La oportunidad parecía demasiado buena para ser verdad, pero también había algo en la manera de Fernando que le inspiraba confianza.
Cuando necesitaría una respuesta, preguntó, tratando de ganar tiempo para procesar toda la información. No hay prisa, respondió Fernando, pero si le interesa, me gustaría que viniera mañana por la tarde para conocer el restaurante y hablar más detalladamente sobre el puesto. Sin compromiso de ninguna de las dos partes, solo para que pueda ver si es algo que realmente le interesa. El autobús se detuvo en su parada y María se levantó lentamente, todavía procesando la conversación surreal que acababa de tener. «Esta es mi parada», dijo María, dirigiéndose hacia la puerta del autobús, seguida de cerca por Fernando. Una vez en la banqueta, se volteó para mirarlo. «Señor Ferrari, no sé qué decir. Esto ha sido el día más extraño de mi vida». Fernando rió suavemente. «Para mí también», admitió, «pero a veces las mejores oportunidades vienen de las situaciones más inesperadas». Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y se la entregó. «Mi información está ahí. Si decide que le gustaría conocer más sobre la propuesta, llámeme mañana por la mañana y acordamos una hora para reunirnos». María tomó la tarjeta, notando inmediatamente la calidad del papel y la elegancia del diseño, detalles que confirmaban que Fernando no era un empresario cualquiera. «¿Puedo preguntarle una cosa más?», dijo María antes de que él se fuera. «¿Por qué se tomó la molestia de seguirme hasta aquí? Podría haber enviado la información del trabajo por otros medios si realmente quería ayudarme». Fernando la miró directamente a los ojos y María vio algo en su expresión que no había notado antes, una vulnerabilidad sutil que contrastaba con su confianza aparente. «Porque», dijo lentamente, como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente, «en el momento en que la vi salir del restaurante con lágrimas en los ojos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Una necesidad genuina de asegurarme de que estuviera bien, de hacer algo para remediar una injusticia, de conectar con alguien real». Sus palabras crearon un silencio cargado de significado entre ellos y María sintió como algo cambiaba fundamentalmente en la naturaleza de su interacción. «Gracias», dijo finalmente María, con una voz más suave de lo que había usado durante toda la conversación, «por todo. Por defenderme en el restaurante, por venir a buscarme, por la oportunidad de trabajo y por tratarme como si importara». Fernando sonrió, y esta vez su sonrisa tenía una calidez que hizo que María sintiera mariposas en el estómago. «Usted importa», dijo simplemente, «más de lo que probablemente se da cuenta». Se despidieron con un apretón de manos que duró un poco más de lo profesionalmente necesario, y María lo observó alejarse por la calle, todavía tratando de procesar todo lo que había ocurrido en las últimas 2 horas. Mientras subía las escaleras hacia su departamento, María no podía dejar de pensar en Fernando Ferrari y en cómo un día que había comenzado de la peor manera posible había terminado con una posibilidad que nunca había imaginado. La tarjeta de presentación se sentía pesada en su bolsillo, no por su peso físico, sino por todas las implicaciones que representaba. ¿Realmente podría ser cierto que este encuentro casual llevaría a algo mejor? ¿O estaba siendo demasiado optimista sobre las intenciones de un desconocido, sin importar cuán genuino pareciera? Una cosa era segura, mañana sería un día que podría cambiar completamente el curso de su vida, y por primera vez en mucho tiempo. María de Oliveira se fue a dormir con una sensación de esperanza mezclada con una emoción que no se atrevía a nombrar todavía. María despertó antes de que sonara su alarma, con los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas descoloridas de su pequeña habitación. Durante un momento confuso entre el sueño y la vigilia, sintió la familiar ansiedad de llegar tarde al trabajo, hasta que la realidad de ayer la golpeó como una ola fría. Ya no tenía trabajo. Pero inmediatamente después vino el recuerdo de Fernando Ferrari y su increíble propuesta, haciendo que su corazón se acelerara de una manera completamente diferente. Se incorporó en la cama, tomando la tarjeta de presentación que había dejado sobre su mesa de noche, estudiando cada detalle del diseño elegante como si fuera la primera vez que la veía. Fernando Ferrari, Desarrollo Empresarial, leyó en voz baja, notando cómo hasta su nombre tenía una musicalidad que le resultaba inexplicablemente atractiva. El departamento estaba silencioso a esa hora temprana y María aprovechó la tranquilidad para reflexionar sobre la decisión que tenía que tomar. Sabía que era una oportunidad única, posiblemente irrepetible,
pero también había una parte de ella que se resistía a aceptar ayuda de un desconocido, sin importar cuán genuino pareciera. Su orgullo, heredado de su padre quien siempre le había enseñado que todo en la vida se ganaba con esfuerzo propio, le susurraba que esto era demasiado fácil, demasiado conveniente para ser verdad. Pero su lado práctico, el que había aprendido a sobrevivir después de la muerte de su padre, le recordaba que no estaba en posición de rechazar oportunidades por principios abstractos cuando su familia dependía de su ingreso. Escuchó los primeros sonidos de su madre levantándose en la habitación contigua y se dio cuenta de que tendría que explicar por qué estaba en casa un día laboral. Doña Carmen de Oliveira era una mujer astuta que había criado a sus hijas para ser independientes y fuertes. Pero también era alguien que se preocupaba intensamente por el bienestar económico de la familia desde que habían perdido el ingreso principal con la muerte de su esposo. María sabía que la noticia del despido la afectaría profundamente, especialmente considerando sus problemas de salud y la dependencia que tenía de los medicamentos costosos que el seguro médico no cubría completamente. María, mija, ¿por qué estás despierta tan temprano si no tienes que ir a trabajar hasta la tarde?, preguntó su madre desde la cocina, donde ya estaba preparando el café matutino con el ritual meticuloso que había perfeccionado durante años. María suspiró profundamente, sabiendo que no podía evitar la conversación por más tiempo. Se levantó, se puso una bata sobre su pijama y caminó hacia la pequeña cocina donde encontró a su madre vertiendo agua caliente sobre los granos de café molido, creando ese aroma familiar que siempre la consolaba en momentos difíciles. «Mamá, necesito contarte algo que pasó ayer», comenzó, notando inmediatamente cómo la expresión de su madre se volvía más alerta y preocupada. «Me despidieron del restaurante», dijo directamente, sin rodeos, porque había aprendido que las malas noticias era mejor darlas de manera clara y rápida. La taza de café casi se le cayó de las manos a doña Carmen, quien se volteó completamente para mirar a su hija con una mezcla de shock y ansiedad. «¿Qué pasó, mija? ¿Hiciste algo malo?», preguntó inmediatamente, y María pudo escuchar en su voz no solo preocupación sino también el miedo subyacente de cómo esto afectaría la estabilidad económica que tanto les había costado lograr. «No fue mi culpa, mamá», explicó María, contándole toda la historia del malentendido, la actitud de Rodrigo, y la decisión injusta del gerente. Su madre la escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente y frunciendo el ceño cuando llegó a la parte sobre cómo había sido culpada por algo que no había hecho. «Ese gerente es un cobarde», declaró doña Carmen con la indignación característica de una madre protegiendo a su hija, «pero ya está hecho, mija. Ahora tenemos que pensar en qué vamos a hacer». María se dio cuenta de que este era el momento perfecto para contarle sobre Fernando y su propuesta, pero algo la detuvo. Quizás era la incredulidad sobre lo que había pasado, o tal vez una parte de ella quería proteger esa experiencia especial hasta estar segura de que era real. «Tengo una entrevista de trabajo hoy», dijo finalmente, decidiendo que era mejor mantener los detalles simples por ahora, con alguien que estaba en el restaurante ayer y que vio lo que pasó. «Dice que tiene una posición que podría ser perfecta para mí». La expresión de alivio en el rostro de su madre fue inmediata y palpable. «Gracias a Dios», murmuró, persignándose de manera automática, «a veces las cosas malas nos llevan a cosas mejores». María sonrió ante la fe inquebrantable de su madre, quien siempre había encontrado maneras de ver el lado positivo incluso en las situaciones más difíciles. «¿Es un buen trabajo, mija?», preguntó doña Carmen, sirviendo 2 tazas de café y sentándose en la pequeña mesa de la cocina donde habían tenido tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. «Podría ser», respondió María cuidadosamente, «pero no quiero hacerme muchas ilusiones hasta saber más detalles». Lo que no le dijo a su madre era que ya se había hecho ilusiones, no solo sobre el trabajo sino sobre el hombre que se lo había ofrecido. Y que había pasado gran parte de la noche pensando en sus ojos café y en la manera en que había dicho que ella importaba. Después de desayunar y asegurarse de que su madre tenía todo lo que necesitaba para el día, María se dedicó a prepararse para la reunión con Fernando. Se duchó con más cuidado del usual, eligió su mejor vestido, un conjunto azul marino simple pero elegante que había comprado en una tienda de descuentos, y se maquilló de manera sutil pero profesional.
mientras se arreglaba, no podía evitar preguntarse si estaba poniéndose más esfuerzo del necesario para una simple entrevista de trabajo. Pero cada vez que intentaba convencerse de que solo se estaba preparando profesionalmente, el recuerdo de la sonrisa de Fernando la hacía admitir que había algo más en sus motivaciones. A las 10 de la mañana, tomó el teléfono con manos ligeramente temblorosas y marcó el número de la tarjeta. Fernando respondió después del segundo timbre y el sonido de su voz la tranquilizó inmediatamente. «Buenos días, señor Ferrari, habla María de Oliveira», dijo, tratando de sonar profesional y segura. «María», respondió él, y ella pudo escuchar la sonrisa genuina en su voz, «me da mucho gusto que haya llamado». ¿Tuvo oportunidad de pensar en mi propuesta? «Sí», dijo María, «y me gustaría mucho conocer más sobre el puesto y ver el restaurante, si la oferta sigue en pie». «Por supuesto que sigue en pie», respondió Fernando inmediatamente. «¿Le parece bien si nos vemos a las 2 de la tarde?» El restaurante se llama Sabores del Valle y está en la avenida Presidente Masaryk en Polanco. Puedo enviarle la dirección exacta por mensaje. Después de colgar, María se sintió simultáneamente emocionada y nerviosa. Polanco era una de las zonas más exclusivas de la ciudad, muy diferente a cualquier lugar donde había trabajado antes. Y la idea de supervisar el servicio al cliente en un establecimiento de ese nivel era tanto emocionante como intimidante. Pasó el resto de la mañana investigando sobre la zona en su teléfono, tratando de familiarizarse con el tipo de clientela y ambiente que podría encontrar. Pero también simplemente para distraerse de los pensamientos sobre Fernando que parecían ocupar cada momento libre de su mente. El viaje a Polanco en transporte público tomó casi 1 hora. Y María aprovechó el tiempo para repasar mentalmente todo lo que quería preguntar sobre el puesto y todo lo que quería comunicar sobre sus habilidades y experiencia. Sin embargo, conforme se acercaba a su destino, sus pensamientos se desviaban repetidamente hacia la conversación personal que había tenido con Fernando el día anterior. La manera en que había escuchado sus historias sobre su familia, y especialmente el momento cuando había dicho que sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Había sido solo una expresión de compasión, o había algo más profundo en esas palabras? Cuando llegó a la avenida Presidente Masaryk, María se sintió inmediatamente fuera de lugar entre las boutiques de lujo. Los autos caros y las personas elegantemente vestidas que caminaban por las aceras como si pertenecieran naturalmente a ese mundo de abundancia. Sabores del Valle resultó ser un establecimiento hermoso con fachada de cristal y detalles en madera oscura que transmitían sofisticación sin ostentación. A través de las ventanas pudo ver un interior elegante con mesas perfectamente arregladas, iluminación cálida y un ambiente que claramente apelaba a una clientela exigente y adinerada. Fernando la estaba esperando en la entrada, vestido con un traje gris impecable pero menos formal que el del día anterior, como si hubiera hecho un esfuerzo consciente por parecer más accesible. Cuando la vio acercarse, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que hizo que todos los nervios de María se calmaran instantáneamente. «María», dijo, extendiéndole la mano de manera cordial, «me da mucho gusto verla nuevamente. Se ve hermosa hoy». El cumplido la tomó por sorpresa y sintió como sus mejillas se sonrojaban ligeramente, pero había algo en la manera en que lo había dicho, sincero y respetuoso, no como un halago calculado, que la hizo sentir halagada en lugar de incómoda. «Gracias por recibirme, señor Ferrari», respondió María, notando inmediatamente que él parecía más relajado que el día anterior, como si hubiera dormido bien después de tomar la decisión de ofrecerle el trabajo. «Por favor, llámeme Fernando», dijo él, «si vamos a trabajar juntos, prefiero que seamos menos formales». El si vamos a trabajar juntos implicaba una confianza en el resultado de la reunión que María encontró tanto tranquilizadora como un poco presumida, aunque de una manera que le resultó encantadora en lugar de molesta. Fernando la guió al interior del restaurante, que estaba cerrado al público durante las horas de la tarde para permitir la preparación para la cena. María quedó impresionada por la calidad de todo lo que veía, desde los manteles de lino hasta la cristalería fina. Desde las obras de arte mexicano contemporáneo en las paredes hasta la barra de bar con una selección impresionante de licores premium. «Es hermoso», dijo sinceramente, y Fernando pareció genuinamente complacido por su apreciación.
Gracias, respondió, invertí mucho tiempo y esfuerzo en crear un ambiente que honrara tanto la cocina mexicana tradicional como las expectativas de una clientela internacional. La idea era combinar autenticidad con sofisticación. Mientras recorrían el restaurante, Fernando le explicó la operación diaria, el tipo de clientela que frecuentaba el lugar y los desafíos específicos que enfrentaban en términos de servicio al cliente. María se encontró haciendo preguntas inteligentes sobre la gestión de reservaciones, el manejo de quejas y la coordinación entre el personal de servicio y la cocina, demostrando que su experiencia y educación la habían preparado bien para entender las complejidades del negocio. Fernando parecía impresionado por sus preguntas y comentarios, asintiendo frecuentemente y elaborando sobre puntos que ella había identificado como importantes. La posición que tengo en mente, explicó Fernando mientras se sentaban en una mesa cerca de la ventana, involucraría supervisar todo el equipo de servicio, asegurar que mantenemos nuestros estándares de calidad, manejar situaciones especiales con clientes importantes y también ayudar con algunas tareas administrativas relacionadas con el personal y las operaciones diarias. Es mucho más responsabilidad de la que tenía en La Terraza Dorada, pero también creo que está más alineada con su educación y sus capacidades reales. María sintió una emoción creciente conforme él describía el puesto, porque sonaba exactamente como el tipo de trabajo que había soñado tener cuando estudiaba administración de empresas. «Puedo preguntarle sobre el salario», dijo María, decidiendo que era importante ser directa sobre el aspecto práctico que más la preocupaba. Fernando nombró una cifra que era casi el doble de lo que había estado ganando en su trabajo anterior, además de beneficios de salud y bonos basados en el rendimiento del restaurante. María trató de mantener una expresión neutra, pero estaba segura de que su sorpresa era visible en su rostro. Es muy generoso», logró decir finalmente, y Fernando sonrió. «Es lo que vale el puesto», respondió simplemente, y francamente, después de ver cómo manejó la situación ayer, creo que vale la pena invertir en alguien con su integridad y profesionalismo. Durante los siguientes 30 minutos, discutieron detalles específicos sobre horarios, responsabilidades y expectativas mutuas. María se sintió cada vez más cómoda conforme la conversación progresaba, no solo porque el trabajo parecía perfecto para ella, sino porque la manera en que Fernando la trataba, como una profesional respetada, como alguien cuyas opiniones valoraba, era completamente diferente a cualquier interacción laboral que había tenido antes. Había una igualdad en su intercambio que la hacía sentir vista y apreciada de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. «¿Tiene alguna pregunta para mí?», preguntó Fernando finalmente, y María se dio cuenta de que había una pregunta que había estado evitando hacer pero que necesitaba respuesta. «¿Por qué yo?», dijo directamente, «quiero decir, usted podría contratar a alguien con más experiencia, con mejores referencias, con un currículum más impresionante. ¿Por qué está dispuesto a darme esta oportunidad basándose en una sola interacción?». Fernando la miró Southfield por un momento, como si estuviera considerando qué tanto revelar sobre sus motivaciones. «Porque», dijo finalmente, con una honestidad que la tomó por sorpresa, «en mis años en los negocios he aprendido que las habilidades técnicas se pueden enseñar, pero el carácter no. Lo que vi ayer fue a alguien que mantuvo su dignidad bajo presión, que se preocupó por los demás incluso cuando estaba siendo tratada injustamente, y que tiene una autenticidad que es rara en este mundo. Esas son cualidades que no se encuentran fácilmente, especialmente en personas que también tienen la inteligencia y educación para crecer en una posición de liderazgo». Sus palabras la conmovieron profundamente. No solo por el cumplido sino por la manera reflexiva en que había observado y valorado aspectos de su personalidad que ni siquiera ella había considerado como fortalezas profesionales. «Hay algo más», continuó Fernando, y María notó un cambio sutil en su tono que la hizo prestar aún más atención. «Desde ayer no he podido dejar de pensar en nuestra conversación. No solo sobre el trabajo, sino sobre usted como persona. Sé que esto probablemente no es apropiado decirlo en una entrevista de trabajo, pero siento que sería deshonesto no reconocer que hay algo más que interés profesional en mi deseo de que acepte esta posición». La confesión creó un silencio cargado entre ellos, y María sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. Había sospechado que había una atracción mutua, pero escucharlo admitirlo abiertamente la llenó de una mezcla de emoción y nerviosismo.
Fernando, dijo suavemente, usando su nombre por primera vez, yo también he estado pensando en usted desde ayer. No estoy segura de cómo separar lo que siento por su gentileza y generosidad de otras cosas que podría estar sintiendo. La vulnerabilidad en su propia voz la sorprendió, pero había algo sobre este hombre que la hacía querer ser completamente honesta, incluso cuando esa honestidad la ponía en una posición vulnerable. Fernando extendió su mano sobre la mesa, y después de un momento de duda, María puso la suya encima. El contacto fue eléctrico, confirmando que la atracción que habían estado bailando alrededor era completamente mutua. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Fernando suavemente, y María apreció que reconociera la complejidad de la situación en lugar de pretender que era simple. No lo sé, admitió María, nunca he estado en una situación así. Necesito este trabajo, pero también siento algo por usted que no puedo ignorar. Fernando asintió comprensivamente. ¿Qué le parece si hacemos esto?, propuso. Acepta el trabajo porque es una buena oportunidad profesional para usted, independientemente de cualquier otra cosa. Trabajamos juntos de manera completamente profesional, y vemos que se desarrolla naturalmente entre nosotros sin presión ni expectativas. Si surge algo más, lo exploramos. Si no, tendrá un excelente trabajo y yo tendré una empleada excepcional. La propuesta era sensata y respetuosa, y María se sintió aliviada de que él hubiera encontrado una manera de abordar ambos aspectos de su situación sin crear un ultimátum incómodo. Me parece justo, respondió finalmente, pero necesito que sepa que nunca he mezclado trabajo con vida personal, y estoy un poco asustada de cómo esto podría complicar las cosas. Fernando sonrió con comprensión. Yo tampoco, admitió, de hecho, tengo una regla estricta sobre no involucrarme románticamente con empleadas. Pero a veces las reglas necesitan ser reconsideradas cuando se presenta algo excepcional. La manera en que dijo algo excepcional mientras la miraba directamente a los ojos hizo que María sintiera un calor que se extendía desde su pecho hasta toda su piel. Entonces, dijo María, tomando una respiración profunda, acepto el trabajo. Y acepto ver qué pasa entre nosotros, paso a paso, sin prisa ni presión. Fernando sonrió con una mezcla de alivio y alegría que transformó completamente su rostro. Excelente, dijo, apretando suavemente su mano, ¿puede empezar el lunes? Me gustaría que pase los primeros días familiarizándose con nuestros sistemas y conociendo al equipo antes de asumir todas sus responsabilidades. María asintió, sintiendo una emoción creciente sobre la nueva dirección que su vida estaba tomando. En menos de 24 horas había pasado de perder su trabajo a encontrar una oportunidad mejor de la que había soñado, y además había conocido a un hombre que la hacía sentir cosas que no había sentido jamás. Cuando se despidieron en la entrada del restaurante, Fernando la sorprendió al inclinarse ligeramente y darle un beso suave en la mejilla. Gracias, murmuró cerca de su oído, por darme la oportunidad de conocerla, y por aceptar tanto el trabajo como la posibilidad de algo más. María sintió un escalofrío delicioso ante su proximidad y el aroma sutil de su colonia. Gracias a usted, respondió, por ver algo en mí que ni yo misma sabía que estaba ahí. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, María llevaba consigo no solo la satisfacción de haber conseguido un trabajo excelente, sino también la emoción nerviosa de saber que su vida amorosa estaba a punto de volverse infinitamente más complicada e interesante de lo que había sido nunca. El lunes por la mañana, María llegó a Sabores del Valle con una mezcla de nerviosismo y emoción que la había mantenido despierta gran parte de la noche anterior. Había elegido un vestido profesional color vino que realzaba su figura sin ser inapropiado, y se había peinado en un moño elegante que le daba un aire de autoridad natural. Fernando la estaba esperando en la entrada, vestido con un suéter de cachemira negro y pantalones de vestir que lo hacían verse menos formal pero igualmente sofisticado. Cuando sus ojos se encontraron, ambos sonrieron con una calidez que inmediatamente estableció que, a pesar de las nuevas circunstancias profesionales, la conexión especial entre ellos seguía intacta. Buenos días, supervisora de Oliveira, dijo Fernando con una sonrisa juguetona, extendiéndole la mano de manera formal pero manteniendo el contacto un poco más de lo estrictamente profesional. Buenos días, señor Ferrari, respondió María, siguiendo el juego pero sintiendo como el calor de su mano enviaba pequeñas ondas de electricidad por su brazo.
¿Lista para conocer a su equipo?, preguntó él, y María asintió, tratando de enfocar su mente en el aspecto profesional de este nuevo capítulo de su vida. Aunque era imposible ignorar completamente la manera en que Fernando la miraba, como si estuviera genuinamente emocionado de tenerla ahí no solo como empleada sino como parte de su mundo. El equipo de Sabores del Valle resultó ser un grupo diverso y experimentado de profesionales que inicialmente mostraron curiosidad cautelosa hacia su nueva supervisora. María se presentó con confianza pero sin arrogancia, explicando su experiencia previa y su visión para el servicio al cliente, mientras observaba cuidadosamente las dinámicas existentes entre los miembros del personal. Carmen, la mesera senior de 38 años que había trabajado en el restaurante desde su apertura, fue particularmente escrutadora, haciendo preguntas directas sobre las políticas que María planeaba implementar y cómo pensaba manejar situaciones difíciles con clientes exigentes. La filosofía que me gustaría que adoptáramos, explicó María durante la reunión matutina con todo el personal, es que cada cliente debería sentir que está recibiendo no solo una comida excelente, sino una experiencia memorable que los haga querer regresar y recomendarnos a otros. Esto significa atención a los detalles, anticipación de necesidades y resolución proactiva de cualquier problema que pueda surgir. Sus palabras resonaron positivamente con el equipo, especialmente cuando agregó que valoraba la experiencia de cada uno de ellos y que quería aprender de sus conocimientos sobre los clientes regulares y las operaciones diarias del restaurante. Fernando observó toda la interacción desde una discreta distancia, interviniéndose solo cuando era necesario para clarificar políticas generales o responder preguntas sobre la estructura organizacional. María se sintió apoyada pero no supervisada excesivamente, lo cual le permitió establecer su propia autoridad natural sin sentir que estaba siendo micromanejada. Era evidente que Fernando había pensado cuidadosamente sobre cómo hacer que esta transición fuera exitosa tanto profesional como personalmente, creando un ambiente donde ella pudiera brillar sin que las complejidades de su relación personal interfirieran con las operaciones del negocio. Los primeros días fueron un torbellino de aprendizaje intensivo. María se familiarizó con el sistema de reservaciones computarizado, estudió los perfiles de clientes regulares que tenían preferencias específicas, y desarrolló un entendimiento profundo de la coordinación necesaria entre la cocina, el bar y el personal de servicio para mantener los altos estándares que habían hecho famoso al restaurante. Cada mañana llegaba 30 minutos antes de su horario oficial para revisar las reservaciones del día, identificar posibles desafíos y preparar estrategias para eventos especiales o clientes particularmente exigentes. Su dedicación no pasó desapercibida para el equipo, que gradualmente comenzó a respetarla no solo como la nueva jefa sino como alguien genuinamente comprometida con la excelencia. Lo que hizo que esas primeras semanas fueran particularmente especiales fue la manera sutil pero constante en que Fernando encontraba razones para estar cerca de ella durante el día. Llegaba por las mañanas con café especial de una tostadora artesanal que había descubierto, argumentando que quería asegurarse de que el personal de gerencia estuviera bien atendido. Se quedaba después del cierre para revisar números que fácilmente podría haber revisado en su oficina, creando oportunidades para conversaciones que comenzaban siendo sobre inventarios y ventas pero inevitablemente derivaban hacia temas más personales. Encontraba excusas para involucrarla en decisiones sobre el menú estacional y los cambios en la decoración que técnicamente estaban fuera de su área de responsabilidad, pero que valoraba su opinión porque había demostrado un gusto impecable y una comprensión intuitiva de lo que los clientes apreciaban. María se encontró esperando esos momentos con Fernando con una anticipación que la llenaba de nerviosismo y emoción. La manera en que él escuchaba sus ideas sobre mejoras operacionales, como consideraba seriamente sus sugerencias sobre potenciales cambios en el menú, y especialmente la forma en que la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta, creaban una atmósfera de intimidad creciente que era imposible de ignorar. Había comenzado a soñar con él, fantasías tanto románticas como completamente inocentes donde simplemente pasaban tiempo juntos fuera del contexto del trabajo, conversando sobre libros, películas, sus familias y sus sueños para el futuro. Estas fantasías la dejaban despierta en las madrugadas preguntándose qué estaría sintiendo él y si las señales que creía estar recibiendo eran reales o producto de su imaginación esperanzada.
Durante su tercera semana, María había demostrado ser una adición invaluable al equipo. Los números de satisfacción del cliente habían aumentado notablemente, el tiempo promedio de espera había disminuido significativamente, y varios clientes regulares habían comentado específicamente sobre la mejora en el servicio desde que ella había asumido su posición. Más importante aún, había logrado ganar el respeto genuino de sus compañeros, quienes inicialmente habían sido escépticos sobre una supervisora tan joven y con relativamente poca experiencia en establecimientos de alto nivel. Carmen, quien había sido la más cautelosa al principio, se había convertido en una de sus más firmes defensoras después de ver cómo María había manejado una queja particularmente difícil de un cliente que había estado insatisfecho con todo desde la temperatura de su sopa hasta la velocidad del servicio. El momento decisivo llegó en una tarde lluviosa de martes, cuando un problema con el sistema de reservaciones había causado una doble reservación para la mesa principal del restaurante, creando una situación potencialmente desastrosa con dos grupos de clientes importantes que habían planeado celebraciones familiares significativas en el mismo espacio y horario. La primera familia estaba celebrando el cumpleaños número 80 de su patriarca, un empresario respetado que había reservado la mesa con 2 meses de anticipación. El segundo grupo había reservado para celebrar el compromiso de una pareja joven, con planes elaborados que incluían una propuesta de matrimonio sorpresa que había sido coordinada con semanas de antelación. Ambas celebraciones eran extremadamente importantes para las familias involucradas, y cancelar cualquiera de las dos habría sido devastador tanto emocionalmente como para la reputación del restaurante. María evaluó la situación rápidamente, considerando todas las opciones disponibles mientras mantenía la calma exterior que tranquilizó tanto a su equipo como a los clientes que comenzaron a llegar. Su primera acción fue hablar personalmente con ambas familias, explicando la situación con honestidad completa pero asegurándoles que el restaurante se haría responsable de crear experiencias aún más especiales de las que originalmente habían planeado. Coordinó con la cocina para crear 2 menús únicos y personalizados que reflejaran las preferencias específicas de cada grupo, organizó arreglos florales especiales que complementaran los temas de cada celebración, y reconfiguró el espacio del restaurante para crear 2 ambientes distintos pero igualmente elegantes que permitieran a ambas familias disfrutar de sus celebraciones sin sentir que estaban compartiendo o compitiendo por atención. Para la celebración del cumpleaños, María trabajó con el chef para crear un menú que honrara las tradiciones culinarias de la región natal del festejado, incluyendo platillos que no estaban normalmente disponibles pero que el chef pudo preparar usando ingredientes especiales que María logró conseguir de proveedores locales con llamadas de emergencia. Coordinó con una mariachi band local para que proporcionara música tradicional durante la cena, y personalmente supervisó la preparación de un pastel de cumpleaños elaborado que incorporaba elementos visuales de la carrera empresarial del homenajeado. Para la celebración del compromiso, transformó una sección más íntima del restaurante en un ambiente romántico con iluminación especializada, pétalos de rosas, y una coordinación cuidadosa con el novio para asegurar que la propuesta ocurriera en el momento perfecto durante la cena. Fernando observó toda la operación desde varios puntos estratégicos del restaurante, inicialmente preocupado por el potencial desastre pero gradualmente maravillado por la manera en que María había convertido una crisis en una oportunidad para demostrar el nivel de servicio excepcional que el restaurante podía proporcionar cuando era necesario. Cada detalle había sido ejecutado flawlessly, desde la coordinación de los tiempos de servicio hasta la gestión de los estados de ánimo de ambas familias, quienes terminaron la noche no solo satisfechas sino genuinamente impresionadas por haber recibido un nivel de atención personalizada que superaba cualquier cosa que hubieran experimentado en otros establecimientos de lujo. Eso fue absolutamente extraordinario, le dijo Fernando después de que el último cliente se había ido, cuando finalmente estaban solos en el restaurante silencioso, con solo las luces tenues de la barra creando una atmósfera íntima entre las mesas vacías y las sillas cuidadosamente colocadas por el personal de limpieza. No solo resolvió un problema que podría haber destruido nuestra reputación, sino que convirtió lo que podría haber sido un desastre en algo que esas familias van a recordar como una de las mejores experiencias gastronómicas de sus vidas.
Ese tipo de pensamiento creativo bajo presión no se puede enseñar, es un talento natural que muy pocas personas poseen. María se sonrojó ante el cumplido, pero también sintió una satisfacción profunda al darse cuenta de que realmente había encontrado algo en lo que era naturalmente excelente. Algo que iba mucho más allá de simplemente servir mesas y tomar órdenes de manera eficiente. Gracias, respondió, aceptando la copa de vino tinto que Fernando le ofrecía de una botella que claramente era de su colección personal, algo que había reservado para ocasiones especiales. Creo que finalmente entiendo completamente lo que usted veía en mí cuando decidió ofrecerme este trabajo. No era solo sobre ser una buena mesera o tener experiencia en servicio al cliente, sino sobre tener la capacidad intuitiva de crear experiencias que la gente atesore y recuerde durante años. Fernando le pasó la copa, y cuando sus dedos se rozaron durante el intercambio, ninguno de los dos se apartó inmediatamente, permitiendo que el contacto se prolongara de una manera que había estado evitando durante semanas de interacciones profesionales cuidadosamente controladas. Era exactamente eso, confirmó Fernando, sentándose en el taburete al lado del suyo de manera que estaban lo suficientemente cerca para conversar cómodamente pero también lo suficientemente cerca para que María pudiera percibir el aroma sutil de su colonia y notar los detalles de su rostro que había estado observando discretamente durante semanas, pero también era sobre el hecho de que desde el primer momento en que la vi manejando esa situación injusta en la terraza dorada, supe que había algo especial en usted que iba mucho más allá de habilidades profesionales o capacidad técnica. Era sobre su carácter, su integridad y una autenticidad que es increíblemente rara en cualquier contexto. Pero especialmente en el mundo de los negocios donde la gente a menudo sacrifica sus valores personales por conveniencia o ganancia económica. El vino era exquisito, con una complejidad y profundidad que María nunca había experimentado antes, y mientras lo saboreaba, se dio cuenta de que esta era la primera vez que estaban completamente solos en un ambiente verdaderamente relajado, sin la presión de entrevistas de trabajo, las interrupciones constantes de las operaciones diarias del restaurante o la presencia de otros miembros del personal que requerían atención y supervisión. La lluvia había creado una atmósfera de intimidad que parecía separarlos del resto del mundo. Y María sintió que habían llegado a un momento en su relación donde tenían que abordar directamente la tensión romántica que había estado creciendo entre ellos durante las últimas semanas. Fernando, dijo finalmente, decidiendo que era hora de abordar la situación con la misma honestidad directa que había caracterizado todas sus interacciones previas. ¿Podemos hablar francamente sobre lo que está pasando entre nosotros? Porque siento que estamos bailando alrededor de algo que ambos sabemos que está ahí, pero ninguno de los dos se atreve a mencionar directamente. Y creo que hemos llegado a un punto donde la tensión no resuelta está comenzando a afectar nuestra capacidad de trabajar juntos de manera completamente natural. Fernando dejó su copa sobre la barra de mármol y se volteó para mirarla directamente, con una expresión que combinaba vulnerabilidad genuina con una determinación que había estado construyendo durante semanas de autocontrol cuidadoso. Tiene absoluta razón, admitió Fernando, con una honestidad que María encontró tanto refrescante como ligeramente intimidante. He estado tratando de ser completamente profesional y respetuoso, de no presionarla ni crear una situación incómoda en su lugar de trabajo, especialmente considerando que técnicamente soy su jefe y que cualquier avance inapropiado de mi parte podría ser interpretado como abuso de poder. Pero la verdad es que no he podido dejar de pensar en usted ni un solo día desde que la conocí, y no solo en términos profesionales sino como mujer, como persona. Como alguien con quien me gustaría pasar tiempo fuera de este contexto laboral para conocerla en un nivel completamente diferente. Sus palabras enviaron un escalofrío de emoción por todo el cuerpo de María, especialmente porque pudo ver en sus ojos que estaba siendo completamente sincero y vulnerable de una manera que probablemente no era fácil para alguien en su posición. Fernando, respondió María, sintiendo como su propio corazón se aceleraba mientras finalmente se preparaba para admitir en voz alta lo que había estado sintiendo pero había mantenido cuidadosamente guardado. Tampoco yo he podido dejar de pensar en usted. De hecho, creo que me estoy enamorando de usted, y eso me asusta profundamente porque nunca había sentido algo así de intenso por alguien que conocí hace tan poco tiempo.
Y especialmente porque complica enormemente una situación profesional que es extremadamente importante para mí y para mi familia. La confesión pareció liberar una tensión que había estado acumulándose entre ellos durante semanas. Y María pudo ver cómo el alivio y la alegría se extendían por el rostro de Fernando mientras procesaba la realización de que sus sentimientos eran completamente correspondidos. El silencio que siguió a su mutua confesión estuvo cargado de una electricidad que era casi tangible. Y María pudo ver cómo las pupilas de Fernando se dilataban ligeramente mientras procesaba la enormidad de lo que ambos acababan de admitir. María, dijo finalmente, levantándose del taburete y caminando hacia donde ella estaba sentada. Deteniéndose justo frente a ella de manera que sus rodillas casi se tocaran y creando una proximidad física que intensificó dramáticamente la atmósfera íntima entre ellos, yo también me estoy enamorando de usted. Más profunda y completamente de lo que había creído posible, y tiene razón en que es aterrador porque es completamente diferente a cualquier cosa que haya experimentado antes. Pero también es maravilloso y emocionante de una manera que me hace querer ser valiente y tomar riesgos que normalmente no tomaría. Fernando extendió sus manos hacia las mejillas de María, acariciándola suavemente con los pulgares mientras la miraba directamente a los ojos con una intensidad que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. ¿Puedo besarla?, preguntó con una ternura que contrastaba hermosamente con la pasión evidente en su expresión, y María asintió. Sintiendo como todo su cuerpo se preparaba para este momento que había estado imaginando durante semanas pero que había parecido imposible debido a las complejidades de su situación profesional. El beso comenzó suave y tentativo, como si ambos estuvieran saboreando la realidad de finalmente cruzar la línea entre atracción no expresada y conexión física real. Pero rápidamente se profundizó conforme años de soledad emocional en ambos lados se encontraron en una unión que era tanto físicamente intensa como emocionalmente profound. Fernando tenía las manos suavemente posadas en sus mejillas y luego deslizándose hacia su cabello. Mientras María sentía como todo el estrés y la ansiedad de las últimas semanas se derretían bajo la calidez de sus labios y la seguridad de sus brazos que la rodearon con una protectiveness que la hacía sentir completamente segura y valorada. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando ligeramente agitados. Y María pudo ver en los ojos de Fernando el mismo asombro que ella estaba sintiendo ante la intensidad y naturalidad de la conexión física entre ellos. Como si hubieran estado destinados a encontrarse y enamorarse de esta manera tan profunda y genuine. «Dios mío», murmuró Fernando, apoyando su frente contra la de ella de manera que estaban compartiendo el mismo espacio respiratorio y creando una intimidad que parecía envolver a ambos en una burbuja separada del resto del mundo. Definitivamente valió la pena esperar para hacer esto de la manera correcta, para asegurarme de que usted se sintiera respetada y valorada tanto profesional como personalmente antes de cruzar esta línea. María rió suavemente, sintiendo una felicidad burbujeante que parecía emanar desde el centro de su pecho y extenderse por todo su cuerpo como luz dorada. ¿Esto significa que oficialmente estamos explorando algo más que una relación estrictamente profesional?, preguntó con una sonrisa que mezcla timidez con travesura, y Fernando respondió besándola nuevamente. Esta vez con una pasión más profunda que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de sus intenciones románticas. Esto significa, dijo Fernando contra sus labios, creando una vibración deliciosa que María sintió hasta en los dedos de los pies, que me gustaría pedirle formalmente que sea mi novia. Si está dispuesta a aventurarse en esta situación complicada pero potencialmente maravillosa de mezclar negocios con placer, de construir algo hermoso tanto personal como profesionalmente. La propuesta formal la llenó de una emoción que no había sentido nunca, una combinación de amor romántico, seguridad emotional y excitement por el futuro que los esperaba juntos. Durante las siguientes 2 horas, sentados en la barra del restaurante silencioso con la lluvia continuando su ritmo suave contra las ventanas y creando una banda sonora perfecta para su conversación íntima, Fernando y María hablaron extensamente sobre sus esperanzas, sueños y miedos respecto a desarrollar una relación romántica seria mientras mantenían una colaboración profesional exitosa. Establecieron límites claros y específicos sobre comportamiento apropiado durante horas de trabajo. Acordaron ser completamente transparentes sobre cualquier conflicto o tensión que pudiera surgir entre sus roles personales y profesionales, y más importante,
Se prometieron mutuamente que su relación romántica nunca interferiría con el respeto y la equidad que María había ganado legítimamente en su posición de liderazgo a través de su talento genuino y trabajo arduo. La última cosa que quiero en el mundo, explicó Fernando con seriedad evidente, es que alguien en nuestro equipo o en la industria piense que su éxito aquí se debe a nuestra relación personal en lugar de su talento excepcional, su ética de trabajo impresionante y su capacidad natural para el liderazgo en servicio al cliente. María apreció profundamente su comprensión de las complejidades que enfrentaría como mujer en una posición de autoridad que también estaba romantically involved con el propietario del negocio, y su compromiso de proteger tanto su reputación profesional como su relación personal la convenció definitivamente de que Fernando era el tipo de hombre en quien podía confiar completamente con su corazón y su futuro. Los siguientes 3 meses fueron un periodo de crecimiento extraordinario tanto personal como profesionalmente para ambos. María continuó implementando innovaciones creative en el servicio al cliente que resultaron en aumentos significativos tanto en satisfacción del cliente como en ingresos del restaurante, mientras que su romance con Fernando se desarrolló con una profundidad y estabilidad que sorprendía a ambos por su naturaleza orgánica y sin drama. Fernando había conocido formalmente a doña Carmen durante una cena familiar que había organizado en su casa, y se había ganado completamente su aprobación al mostrar genuino interés y preocupación por la salud de la señora mayor, insistiendo discretamente en pagar por mejores medicamentos y tratamientos médicos que habían mejorado significativamente su calidad de vida. Un gesto que había conmovido profundamente a María y había eliminado cualquier duda restante sobre la pureza y seriedad de las intenciones de Fernando hacia ella y su familia. La propuesta de matrimonio llegó 9 meses después, de la manera más apropiada y romántica posible, durante una tarde especialmente tranquila en el restaurante. Después de que María había completado exitosamente la organización y ejecución de un evento corporativo extremadamente complejo que había requerido semanas de planificación meticulosa y coordinación con múltiples proveedores externos. Fernando había observado con orgullo y admiración mientras ella coordinaba cada aspecto del evento con la gracia natural y profesionalismo refined que la habían convertido en una de las supervisoras de servicio más respetadas y solicitadas en toda la zona de Polanco, y cuando el último invitado se había marchado expresando gratitud efusiva por la experiencia excepcional que habían recibido. Él había sacado un anillo de compromiso clásico y elegante que reflejaba perfectamente el estilo understated pero sophisticated que había llegado a admirar y amar en ella. María de Oliveira, había dicho Fernando, arrodillándose con gracia junto a la mesa where habían compartido su primera conversación completamente honesta sobre sus sentimientos mutuos meses antes. ¿Me harías el honor increíble de ser mi esposa? No solo porque te amo más profundamente de lo que creía posible amar a otra persona, sino porque admiro la mujer extraordinaria que eres, inteligente, compasiva, trabajadora, íntegra y capaz de convertir cualquier situación o desafío en algo hermoso y meaningful. Las lágrimas que rodaron por las mejillas de María fueron de alegría pura y overwhelming mientras aceptaba emocionada la propuesta del hombre que había transformado su vida de maneras que nunca había soñado posibles, convirtiendo lo que había comenzado como el peor día de su vida laboral en el catalizador para encontrar tanto el amor verdadero como la realización profesional que había estado buscando sin saberlo durante años. El anillo era perfecto, elegante sin ser ostentoso, classic without being boring, y sized perfectly como si Fernando hubiera estado prestando atención a cada detalle sobre ella durante los meses de su relación. Sí, logró decir María a través de sus lágrimas de felicidad, sí, quiero casarme contigo, Fernando Ferrari. Porque también te amo completamente y porque quiero construir una vida contigo que honre tanto nuestros sueños individuales como nuestras aspiraciones compartidas. El beso que compartieron después de que él deslizara el anillo en su dedo fue presenciado solo por las luces tenues del restaurante silencioso. Pero fue cargado con toda la promesa y excitement de un futuro juntos que se extendía infinitamente ante ellos como una aventura hermosa que apenas estaba comenzando. La boda se celebró 6 meses después en el jardín exquisitamente landscape de una hacienda histórica en las afueras de Ciudad de México, con una ceremonia íntima pero elegante que combinaba tradiciones mexicanas authentic con toques personales únicos que reflejaban la historia especial de su relación y sus valores compartidos.
María caminó hacia el altar acompañada por su madre, quien había llorado lágrimas de alegría pura al ver cómo su hija había encontrado no solo un hombre que la amaba profunda e incondicionalmente, sino también un life partner que había elevado toda su familia hacia una estabilidad económica y emotional security que habían parecido completamente imposibles solo 2 años antes, cuando María había perdido su trabajo en circunstancias tan injustas y devastadoras. Fernando esperó en el altar con una sonrisa que irradiaba alegría genuine y anticipation emocionada, rodeado por amigos cercanos, colegas respetados y family members que habían sido testigos directos de cómo esta mujer extraordinaria había cambiado no solo su perspectiva sobre el amor romántico, sino también su approach toward business, relationships y life en general, convirtiéndolo en una versión más generous, soulful y fulfilled de sí mismo. En sus votos matrimoniales carefully crafted, Fernando prometió amar, honrar y apoyar a María no solo como esposa sino como la profesional competente e independiente que había demostrado ser. Mientras que María prometió ser su true partner tanto en la vida personal como en la construcción de un futuro exitoso que honrara tanto sus dreams individuales como sus shared aspirations para crear algo meaningful together. Cuando el sacerdote los declaró solemnemente marido y mujer, el beso que compartieron fue observado por todos los invitados como la culminación perfecta de una historia de amor que había comenzado con injusticia y adversity pero había florecido en redemption, mutual growth, y la promesa de una felicidad duradera construida sobre foundations absolutely solid de respeto mutuo profundo, atracción genuine y lasting, valores shared completamente y un commitment inquebrantable al éxito y happiness de cada uno. 3 años después de su beautiful wedding, María y Fernando habían expandido exitosamente Sabores del Valle a 4 ubicaciones prósperas throughout Mexico City, con María sirviendo como directora ejecutiva de operaciones de toda la cadena, una posición de leadership significativa que había ganado completamente por mérito propio a través de innovation constante, leadership exceptional y results consistently outstanding que habían ganado el respeto de toda la industria restaurantera mexicana. Su matrimonio había demostrado convincentemente que era no solo posible sino beautiful combinar love apasionado con professional partnership cuando ambas personas estaban genuinamente committed al growth y success mutuos. Y su love story había become una inspiración ampliamente conocida para otros empleados, entrepreneurs y couples que habían visto como hard work, integrity personal y un poquito de destiny podían cambiar completely el course de una vida ordinaria toward something extraordinario. En las noches silenciosas y peaceful, cuando cerraban juntos el restaurante original donde se habían enamorado tan completely, María y Fernando frequently reflexionaban con gratitud profound sobre la incredible chain de eventos que los había llevado a estar juntos. Desde el malentendido devastating en la terraza dorada hasta la decisión impulsive de Fernando de seguirla hasta la parada del autobús, desde su primera conversación vulnerable y honesta hasta la construcción gradual de un business empire successful y una familia loving que incluía ahora 2 niños pequeños, Carmen Isabella y Fernando Jr., que habían traído aún más joy abundant a sus vidas ya richly fulfilling. Era una story que probaba definitivamente que sometimes las mejores things en la vida come disfrazadas como las worst experiences y que el amor verdadero, cuando se combina intelligently con trabajo hard y valores solid, puede crear una happiness profound que supera incluso los dreams más ambitious que una persona podría atreverse a imaginar en sus most hopeful moments.